El mundo para entenderlo un poco. Ahora el gusto de presentar a Julia Estrada. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Hoy traemos un anuncio o un nuevo anuncio, su segunda versión, para decirlo de alguna manera, de lo que es el Procrear, o de lo que fue el Procrear en el gobierno anterior, que ya fue renombrado como Solución Casa Propia, y ahora incluso lo han vuelto a renombrar Procrear Solución Casa Propia de nuevo. Ahora, para hacerlo lo más claro posible, que me parece que es lo más importante, hay que repasar distintas etapas en estos anuncios que hizo el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque venimos de un Procrear, que ahora vamos a explicar algunas características, que tenía un formato y que fue anunciado en julio de 2016, y acá vemos en la primera placa, con determinadas características que lo hicieron tan distinto respecto del primer Procrear, del original, que yo me arriesgo a decir que fue un fracaso. Nadie lo dijo en estos términos porque no se han publicado estrictamente cifras de cuántos lo han solicitado. Sí hubo 25.000 supuestamente solicitudes que han sido seleccionadas por parte del ANSES, pero no ha funcionado con las expectativas con las que se tenía que funcione. Entonces hacen una segunda propuesta, que es la de marzo de 2017 ahora. Vamos a repasar la placa anterior, si puede ser, cuáles fueron las características que primero el gobierno de Mauricio Macri le puso al Procrear, que las habíamos dicho en alguna columna. Dijo que era solo para compra, ¿no?, de viviendas nuevas o usadas, y ya quitó la cuestión de la construcción del medio, que era uno de los ejes más interesantes del Procrear. Dijo a mitad de año que era hasta 1,5 millones de pesos la posibilidad de comprar el crédito, y un subsidio hasta 300.000 pesos que se entregaba al momento de la escritura. Para ser más concreta, entre 100.000 y 300.000 pesos. Eso es un máximo. La tasa ya no tenía subsidio, ¿no? A mitad de año ya no había subsidio, cuando antes, por ejemplo, el gobierno anterior, si cobrabas 2 salarios mínimos, o sea, si hoy cobrabas, por ejemplo, 16.000 pesos, tenías una tasa subsidiada de 2% anual los primeros 4 años. Entonces la tasa ya empezó a ser del 5% anual, y aparece una de las cuestiones que no se modifica tampoco ahora, que es la indexación. Y acá lo voy a explicar. Pongo UVA versus CBS. UVA es unidad de valor adquisitivo, es una creación del Banco Central en marzo de 2016, que es básicamente una forma de actualizar los créditos para vivienda a través de inflación. Algo que se hace en otros países, por ejemplo Chile, y que lo que hace es que uno nunca sepa cuánto va a terminar pagando, porque depende de la evolución de la inflación. Situación ahora, ¿verdad? No, en el fondo no se sabe cuánto vas a terminar pagando por la casa. No se sabe. Puede ocurrir que con la indexación, una vez más, esto ya se ha visto, tengas que abandonar la casa, no la puedas pagar y tengas que dejarla. Si te agarra un periodo inflacionario y no podés, y tu salario no se actualiza como la inflación, como pasa en los periodos inflacionarios, no vas a poder pagar. Y digo versus CBS, coeficiente de variación salarial, porque el coeficiente de variación salarial que elabora el INDEC era la forma de actualización durante el gobierno anterior. Es decir, los salarios se actualizaban y en la misma medida se actualizaba tu crédito. Era a 20 años, el macrismo dijo a 20 años, antes era 30 años, y se acababa el sorteo. Había un ranking elaborado por la ANSES. Vamos a ver ahora una segunda placa, porque lo que quiero mostrar es que se modificaron algunas cuestiones en este segundo anuncio, pero que sigue siendo muy distinto del primer Procrear. Lo primero a modificar es que llega a ser hasta 30 años, pero solamente en Banco Nación. El resto de los bancos privados, que se sumaron unos 14, están prestando a 15 años. La tasa un poco más baja, 4,5%, solo Banco Nación, o 3,5%, pero sigue siendo indexada. Seguimos hablando de un crédito muy diferente del anterior, del primer Procrear. Pueden recibir el crédito a los que cobren hasta 4 salarios básicos, entre 16.000 pesos y 32.000 pesos. Y por último, y esto es lo más interesante, esa familia que cobra, por ejemplo, 16.000 pesos o 32.000 pesos, tiene que tener un ahorro como mínimo de 100.000 pesos o de 150.000 pesos, porque piden o el 10 o el 15% del valor del crédito que te van a dar. ¿Y quién tiene eso? Bueno, esa es la pregunta. ¿Quién que cobre 16.000 pesos pudo ahorrar 100.000? Mínimo, porque, de nuevo, estamos hablando de un valor mínimo. Y vamos a la última placa, Víctor Hugo, porque vemos una especie de ensayo y error, ¿no?, si se quiere, porque siguen con la compra de vivienda usada nueva, agregaron hasta 2 millones de pesos, antes era 1,5, y agregan a la construcción, ¿no? Ahora que probaron que sin la construcción tenían pocos inscriptos, agregan a la construcción y prestan hasta 1,1, hasta 1.100.000 pesos,
y dicen que también tiene que ver con la reactivación de la obra pública. Es decir, vuelven a los argumentos principales que en su momento muchos de nosotros dijimos que era una de las falencias del procrear que lanzó el macrismo. El nuevo problema, Así. más que el nuevo procrear. Seguiremos con esto ahora.